Qué día tan especial nos ha regalado el Señor. Lo disfrutamos de este tiempo. Y es un tiempo profético, un tiempo del Señor bien interesante, bien hermoso. Hemos adorado al Señor, pero ahora nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Y el tema para hoy es el poder precisamente que tiene la palabra de Dios. Y es muy interesante, basado allí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, donde habla acerca de lo viva y eficaz que es la palabra del Señor. Bueno, presta mucha atención a esta enseñanza que yo sé que va a ser muy interesante para ti, muy buena, porque va a dejar principios en tu corazón que no solo van a ser útiles para ti, sino vas a poder tener claridad para explicar un poco más acerca de lo que es la Biblia a las demás personas. Así que te invito a que tomes nota, a que estés listo allí a recibir con mansedumbre, como dice la Biblia, la palabra implantada, la palabra de Dios en tu corazón. Te bendecimos. Bueno, vamos a orar un momento, amén, por este tiempo de la enseñanza y vamos a recibir la palabra con fe. Bueno, Padre, te bendecimos, Señor, esta mañana, te agradecemos porque tú estás aquí, Señor Dios. Te agradecemos, Señor, oh Dios, porque, oh Padre, tú siempre tienes algo especial para nosotros cuando nos acercamos con fe. Y te pedimos que hoy traigas algo fresco, algo nuevo a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, oh Dios. Te pedimos, Señor, que te glorifiques y que tu palabra trascienda, tu palabra, Señor, transforme nuestro corazón y nuestra vida. A cada uno de mis hermanos aquí en Medellín, cada uno de los que se han venido uniendo, Señor Jesús, a este movimiento que tú nos has permitido empezar, y también, Señor, a los que están allí en Bogotá, Señor Jesús, en fe. Aún, Señor, a los que están allí en Boyacá, Señor, oh Dios, en esta mañana, Señor Jesús, a la familia Castañeda, les bendecimos, que ellos sean portadores de buenas noticias, Señor, así como las abejas llevan el polen de flor en flor, Padre, que ellos lleven la unción allí también a estos pueblos en Boyacá, Señor, oh Dios, y sean tocados por tu Espíritu Santo y tu gracia en esta mañana, Dios. Te bendecimos, te honramos y te pedimos que nos ministres en este tiempo que nos queda de reunión de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles acerca del poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces quiero que vayamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Les abramos las Biblias o prendamos las Biblias en Hebreos 4:12. Amén. 12 y 13. Vamos a ver esos dos versículos. Una palabra que siempre me ha llamado la atención, me ha gustado mucho como lo que contiene. Sobre todo ese versículo 12 y el 13 es como el complemento, pero el 12 me habla mucho a mí al corazón acerca del poder de la palabra, ¿no? Y lo voy a leer solo el 12 y vamos a comenzar desde allí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces quiero comenzar por ahí, ese versículo tan poderoso. Entonces, en un primer punto quiero decir, la palabra de Dios es viva. Vamos a comenzar como desglosando ese versículo, ¿no? Y comenzamos diciendo, la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Viva. Como el viva de allí de Envigado, ¿cierto? Viva. Entonces, cuando pasen por ahí, acuérdense de la palabra viva. Dice, entonces nuestras palabras tienen poder, ¿no? Comencemos por ahí. Dios nos creó a nosotros
con la habilidad de hablar, ¿no? Les recuerdo que no somos animales, ¿no? Que a veces decimos, no, es que el ser humano es otro animal más, ¿cierto? Que se acostumbra al medio en donde está o se adapta. No, no somos animales, ¿cierto? No, bueno, algunos de pronto como que tienden a comportarse como tal y a creer que tienen instintos y cosas así, pero no, no señor, somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, pero esencialmente somos ¿qué? Seres espirituales, porque no fuimos creados como los animales, ¿no? Los animales fueron creados de las cosas de la tierra, y aunque el hombre, Dios tomó polvo de la tierra, Dios no le habló a la tierra para que saliera el hombre, sino se habló a sí mismo para que de su espíritu viniera el aliento de vida al hombre. Y dijo, hagamos al hombre. Mientras que al hacer los animales le habló a la tierra y le dijo, produzca la tierra hierba y produzca la tierra animales terrestres, produzca el agua animales acuáticos. Le habló a esas fuentes de vida, pero cuando fue a crear al hombre se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Entonces somos esencialmente ¿qué? Espíritu, somos espirituales, seres espirituales, ¿cierto? Y si somos seres espirituales, fuimos creados, como dice ahí ese versículo de Génesis 1:26, a imagen y semejanza. Es prácticamente lo mismo. Imagen y semejanza habla como de la esencia misma de las características de Dios. Y una de las características de Dios, ¿cuál es? Que Dios habla. Que Dios habla y creó al hombre con la capacidad de hablar, de comunicarse. Los animales se comunican a través de sonidos, ¿cierto? El loro de pronto puede hablar, pero no habla inteligentemente, sino repite lo que escucha. Pero el hombre tiene la capacidad de pensar y hablar, ¿cierto? Pensar y hablar. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nuestras palabras, como fuimos creados con esa capacidad, nuestras palabras tienen poder. Para los judíos, cuando nosotros pronunciamos una palabra, ya esa palabra tiene una vida independiente. Ay, ay, ay. ¿Se lo repito? Sí. ¿Tiene una vida qué? Independiente la palabra, cualquier palabra que salga de tu boca. O sea, ya empieza a pasar algo cuando tú hablas, cuando tú hablas. Sean cosas sabias o sean cosas necias, ya tienen poder. ¿Tu palabra tiene qué? Poder. O sea, ya tiene una vida independiente. Esas frases que pronunciaste, esas palabras que fueron soltadas por tus labios, ya tienen una vida independiente. No solo son un sonido con significado, sino un poder que se libera y trae determinados resultados. Yo les hablaba la vez pasada de cómo cuando Dios habló, ¿ustedes recuerdan cuando Dios habló y dijo Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo? Hágase la luz. Sea la luz. Sea la luz. Sea la luz, ¿cierto? Eso fue lo primero que él dijo. Y desde ese momento que el Señor soltó esa palabra, dicen los científicos que cuando van los astronautas al espacio, escuchan ruido, escuchan sonido en el espacio que está vacío, pero hay un sonido que está como surcando todo el universo. Y creemos nosotros que puede ser la voz de Dios, que sigue sonando en la naturaleza, sigue la voz de Dios actuando, porque fue liberada desde el momento en que Dios dijo, sea la luz, y sea esto, y sea aquello, y sea aquello, ¿cierto? Cuando Dios empezó a hacer todas las cosas, liberó ¿qué? Su palabra. ¿Cómo será de importante la palabra? Que una de las personas de la Trinidad es la palabra. El verbo, que es Jesús. Él es la palabra encarnada. No solamente dice palabras, sino Él es la palabra. Él es la verdad. Amén. Entonces, no solamente son sonidos nuestras palabras, un sonido que tenga algún significado, sino que libera un poder.
y eso produce unos resultados. Ha habido frases, si ustedes han visto en la historia de la humanidad, que de pronto una persona ha soltado, algún gran pensador, algún filósofo, ha soltado alguna palabra, algún líder del mundo en algún momento de la historia, y esas frases se han vuelto la base para una revolución en algún lugar. Por ejemplo, las palabras de Marx. Carlos Marx soltó unas palabras. Ya Marx no existe, hace tiempo murió, pero sus palabras viven y siguen produciendo revoluciones, siguen produciendo movimientos, ¿cierto? Las palabras de Sigmund Freud, ¿cierto? Las palabras de Albert Einstein, las palabras de los grandes filósofos, aún Aristóteles, Platón, de tantos siglos atrás. Y esas palabras que ellos soltaron en alguna oportunidad, ellos se murieron y ya no las siguieron pronunciando. Entonces uno diría, bueno, ya eso no tiene poder. Siguen teniendo poder. Sus libros siguen teniendo poder. Siguen influenciando las mentes de las personas. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto más? Entonces la palabra de Dios, lógicamente, tiene poder. Si eso pasa con las palabras de un hombre, ¿cuánto más no pasará con la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra en Isaías 55:11? Quiero que tengan en mente esa palabra, ese versículo. Isaías 55:11. Dos números repetidos, 55 y 11. Así será mi palabra. Mira lo que dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿cierto? Está diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué va a pasar? No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Amén. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. O sea, la palabra es viva porque tiene un poder viviente, como el aliento de vida. Cuando Dios le dijo al hombre, recibe la vida, ¿cierto? Sopló en él aliento de vida. ¿Qué pasó? Eso fue lo que produjo vida en el hombre, vida biológica. La vida es bios, en el griego es bios, que significa vida biológica, que es la vida que tienen todos los seres vivos. Sopló Dios aliento de vida en el hombre, y el hombre ¿qué? Vivió. Efectivamente, ese poco de barro, ese barro que el Señor cogió, se convirtió en un ser humano. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué? Sopló aliento de vida. Entonces dice, la palabra que yo suelto, la palabra que sale de mi boca, no me volverá a mí vacía. Se devolverá a mí sin haber cumplido el propósito para el que la envié. Amén. Amén. Sino que volverá a mí cumpliendo un propósito. Amén. Y te quiero decir esta mañana en el nombre de Jesús, tú desde la eternidad fuiste creado por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú fuiste creado por la palabra de Dios, Dios no quiere que tú vuelvas al cielo con las manos vacías. Sino que cumplas el propósito para el cual has sido enviado por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Cristo el Señor, cuando tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué pasa? Nacemos de nuevo y el plan eterno que había en el corazón de Dios desde nuestra creación se activa. Amén. Y empezamos a cumplir el propósito para el cual hemos sido ¿qué? Enviados. Hay otra palabra para la palabra vida en español. O sea, hay dos palabras en el griego para la palabra vida. Una es bios, ¿cierto? La que les acabo de decir, que es la vida biológica de los seres vivos. De donde viene la palabra biología, que es el estudio de los seres vivos, ¿cierto? Pero hay otra palabra que es sao o zoe, ¿cierto? Zoe con Z. Zoe ya no es vida biológica. Zoe es la vida eterna. O sea, la vida de Dios. Amén. Entonces, la primera carta de Pedro
capítulo 1 y versículo 23, dice, y míralo bien, pon mucha atención lo que dice este versículo. Siendo renacidos, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, escucha, nosotros hemos renacidos, quiere decir, hemos nacido de nuevo, no de una, ¿no de qué? De una simiente corruptible, o podríamos decir, de una semilla de este mundo, o de una semilla que se pueda morir, ¿cierto? Sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios. Escucha lo que estoy diciendo esta mañana. Tú y yo hemos nacido de nuevo porque fuimos engendrados no por voluntad de un varón, por voluntad de una pareja que nos engendró. Aunque nacimos de una pareja, de un hombre y una mujer, la razón principal por la que nacimos fue porque fuimos engendrados por la palabra de Dios. O sea, el nacimiento de nuevo, no es nuestro nacimiento físico, sino nuestro nacimiento espiritual. El nacer de nuevo fue por haber recibido ¿qué? La palabra de Dios, la simiente incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice el Señor en este versículo. Amén. Entonces, si te das cuenta, la palabra es como cuando el espermatozoide logra fecundar el óvulo, ¿cierto? Que logra entrar al óvulo y entonces se convierte ¿en qué? En un ser humano. Amén. En vida, en la vida de un ser humano. Amén. O sea, yo soy la consecuencia del espermatozoide que ganó, ¿cierto? De todos esos espermatozoides que salieron en carrera a buscar el óvulo, yo gané, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos ese espermatozoide que ganó y fecundó ese óvulo, ¿cierto? Y aquí estamos, por un óvulo tan pequeño, y mira cómo se produjo un ser humano. Amén. Entonces, así es la palabra de Dios. Es como algo pequeñito, como esta mañana que estoy soltando esta palabra tan sencilla, pero si tú lo dejas que esa palabra fecunde en tu corazón, va a producir una vida impresionante. La palabra profética que hace un momento estaba hablando mi esposa, es una palabra sencilla que está saliendo de lo que ella recibió en el Espíritu. Pero si tú la recibes en fe, tú vas a experimentar esa primavera que el Señor está prometiendo. Amén. Muchas ideas, muchas teorías, filosofías que en el pasado fueron muy importantes, ya hoy no lo son, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron ¿qué? Palabras humanas, ¿cierto? Palabras humanas o aún palabras que yo estoy seguro que aún los demonios les inspiraron a esas personas, ¿cierto? Teorías, filosofías que llevan a los hombres a cosas que no tienen realmente beneficio para la humanidad. Pero la palabra de Dios dice aquí en Pedro, permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. O sea, tiene relevancia. Escucha, la palabra de Dios tiene relevancia para todas las generaciones en todo lugar. La palabra de Dios, ¿qué? Tiene relevancia. La palabra es relevante. La palabra se mantiene vigente. Así pasen las generaciones. Así vengan muchas modas de diferentes clases. Así se levanten muchas filosofías en el mundo. La palabra de Dios sigue vigente. Permanece para siempre. Yo me acuerdo los Beatles, ¿no? Ellos dijeron, dijo John Lennon, ya en unos 10 años ya no va a existir más el cristianismo. Dijo así. Nosotros somos más famosos que Jesucristo, dijo él. Y al poco tiempo murió. Él ya no está. ¿Ah? ¿Señor? Sí, en su arrogancia, él dijo, ya somos más famosos que Jesucristo. O sea, la fama que tenemos nosotros en el mundo no la tuvo ni Jesús. Y mire que ya los Beatles, pues no es que se escuchen mucho, se recuerdan. Pero Jesucristo cada vez se predica más. No deja de predicarse acerca del Señor, ¿cierto? Y como decía alguien, si los ateos están tan seguros que la Biblia es un cuento de hadas y que Dios no existe, ¿por qué se empeñan tanto en combatir algo que no existe? Exactamente.
¿cierto? Porque hay tanto interés, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios tiene una ¿qué? Relevancia y una trascendencia por generaciones. Y se adapta a cada generación, a cada cultura, a cada sociedad. ¿Por qué? Porque habla del corazón y la necesidad que tiene el ser humano, cualquiera sea la época y cualquiera sea la sociedad donde él se encuentra. Amén. Siempre, siempre tiene solución para el hombre, porque la palabra fue inspirada para la bendición del ser humano. Todos nos tenemos que enfrentar a la palabra en algún momento. Amén. En algún momento de nuestra vida nos tendremos que enfrentar a la palabra del Señor. Y allí nosotros debemos decidir si queremos aceptar esa palabra o la vamos a rechazar. Amén. Jesús estuvo, recuerdan cuando estuvo allí arrestado y llevado ya al pretorio, ya para que lo juzgaran y llevarlo a la cruz, ¿cierto? Y dice el título en la versión Reina Valera, Jesús ante Pilato. Pero no es verdad, era Pilato ante Jesús. Jesús no era el que estaba allí siendo expuesto si lo que él decía era verdad o no. El que tenía que tomar una decisión era Pilato. El que tenía que tomar una decisión, o los que tenían que tomar la decisión, eran los fariseos y los judíos. Ellos eran los que tenían que tomar la decisión en su momento, y cada uno tomó su decisión. Cada uno, tú lees la historia en el evangelio y cada uno tomó su decisión. Pilato tomó su decisión, los fariseos tomaron su decisión, los judíos tomaron su decisión, los discípulos tomaron su decisión. Y hoy en día sigue la verdad ante nosotros, que es Jesucristo, por su palabra, y tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque estás ante Él, como Pilato estaba ante Jesús. Todos nosotros estamos ante el Señor. Entonces la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Y a mí me encanta esa palabra, eficaz. Y a veces nosotros leemos esas palabras como de corrido y ni les prestamos atención. Pero ¿qué quiere decir que la palabra sea eficaz? Entonces la palabra en el griego para eficaz es la palabra energes. Energes. ¿Qué crees que viene de esa palabra? Energes. ¿Qué palabra en español se te parece? Energía, ¿cierto? Energía. Entonces, ¿qué quiere decir que la palabra es eficaz? Entonces, escucha bien. Quiere decir que la palabra de Dios está trabajando. Amén. La palabra de Dios está trabajando. Cuando dice es viva y eficaz, no quiere decir que está ahí nada más pasiva, sino que está haciendo algo, está actuando. Y mientras yo estoy predicando por la inspiración del Espíritu Santo, ahí la palabra de Dios en tu corazón está actuando. Porque esta mañana en medio de la adoración fuimos quebrantados. Porque esta mañana en medio de la adoración fuimos tocados por el Espíritu Santo. Porque la palabra está actuando. No es algo pasivo, es algo que obra en nosotros si tenemos fe para que ella lo haga. La palabra está activa, la palabra es poderosa para conseguir resultados. Y esta mañana yo declaro que los resultados se efectúan en tu vida. Es enviada la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo 107. Yo declaro eso sobre Manuelita en esta mañana. Envió su palabra y yo en el nombre de Jesús envío palabra de sanidad sobre tu cuerpo, Manuela, y te levantas de esa enfermedad. Y te levantas, Estelita, como declaraba mi esposa sobre tu vida, te levantas de esa enfermedad. Y cualquier persona que esté en este momento enferma allí a tu lado, allá en esa casa donde estás, imponle la mano y declara, eres sano en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la que la palabra está viva y es eficaz. O sea, actúa, está activa y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Cada vez que en algún momento se ha tomado la palabra de Dios en serio, esa palabra empieza a causar algo. Empieza a causar algo. Cuando no la dejamos pasar. Por eso es que nosotros estamos en contra de la religión tradicional, del catolicismo, de las personas que a veces toman la Biblia y como que leen como robots.
y repitamos el Padre Nuestro y repitamos estas escrituras, pero como autómatas nada más, sin tener conciencia de lo que están leyendo y lo que están declarando. Amén. Yo no estoy de acuerdo con eso. La palabra es viva y es eficaz y yo debo declararla con fe de que algo está pasando cuando yo estoy hablando la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, en la Reforma. ¿Recuerdan la Reforma? En el tiempo de Martín Lutero, cuando él tomó en serio un versículo. ¿Sabes qué versículo tomó en serio él? Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Que fue el versículo lema de la Reforma Protestante de 1517. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo declaró él? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esa fue la palabra lema que usó Martín Lutero para desatar una transformación de la religión en su tiempo. Amén. Escucha el año, 1517. ¿Hacía cuánto había venido Jesús? 1500 y pico de años. Y esa palabra que había hecho, o sea, había pasado un milenio y medio de la historia de la humanidad después de Jesucristo, y ellos estaban en una religiosidad y en un oscurantismo que no les permitía a ellos ver la verdad que había detrás de estas palabras. Pero un día se levantó Martín Lutero y dijo: no, la salvación no es por indulgencias, la salvación no es porque el cura me compre a mí la entrada al cielo. La salvación es por fe, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Por la fe, amén. No vive por otra cosa, no vive por las obras, no vive porque haga esto o haga aquello, sino porque simplemente crea que lo que yo hice en la cruz del Calvario fue por el hombre. Amén. Y cuando él creyó eso en su corazón, dijo: sí, esto fue lo que hizo Jesús, no es más. No hace falta nada más para ser salvo, no hay que pagar nada, no hay que comprar la salvación con obras, simplemente creer. Amén. Y cuando él se apropió de esa verdad lo transformó a él y transformó toda una sociedad. Amén. ¿Sabes una cosa? Transformó hasta la historia del mundo, porque hasta ese año llegó el oscurantismo, hasta ese año llegó lo que llamamos nosotros la Edad Media o la Edad del Oscurantismo, y llegó casualmente, entre comillas, el Renacimiento. ¿Por qué llegó el Renacimiento? No llegó porque Martín Lutero se lo inventó. Llegó simplemente porque llegó la luz de la palabra de Dios a la humanidad, y la humanidad empezó a resurgir de la oscuridad y a renacer. Ese renacimiento vino en la literatura, vino en la ciencia, vino en la tecnología, vino en todos los aspectos de la sociedad de ese tiempo. Y si tú lees la historia con cuidado, te darás cuenta que los grandes científicos que empezaron a surgir a partir de ese tiempo, los grandes literatos, toda la gente muy entendida, la gran mayoría de ellos eran cristianos, gente convertida a Cristo, que amaba al Señor. Amén. Y que Dios les empezó a dar revelación de muchas cosas. ¿Por qué? Porque vino la luz. A través de una sola palabra: el justo por la fe vivirá. Mira el poder que tiene la palabra del Señor. En la historia de la humanidad, cuando la Biblia se hizo asequible para todos y se empezó a estudiar, empezaron a haber cambios significativos en el mundo. Cuando se toma en serio la Biblia empieza a traer transformación. Y yo te digo en el nombre de Jesús: toma en serio a Jesús. Toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio lo que Dios te dice, porque esa palabra tiene poder. Amén. Esa palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Está actuando. Esa palabra me fascina. Sí. En tercer lugar, la palabra es una espada de dos filos, dice ese versículo. ¿Dice qué? Y más cortante que toda espada de dos filos. Así dice el versículo. En este versículo habla del poder judicial de la palabra del Señor. Y eso es muy importante entenderlo. La palabra tiene dos lados. Tiene un poder judicial, un poder para juzgar, ¿cierto? Es de dos filos. Esos dos lados.
por ejemplo, excluyó a los israelitas incrédulos de la tierra prometida y puede también excluir a los cristianos incrédulos de lo que llamamos el reposo de Dios. Amén. O sea, entrar a descansar en el Señor. La incredulidad hace que tú pierdas los beneficios que hay en la palabra de Dios, pero la fe hace que tú disfrutes de los beneficios que están en la palabra de Dios. Es una espada de dos filos, uno para redarguir y convencer y convertir a las personas, y el otro para condenar y destruir a los incrédulos. ¿Qué filo escoges? ¿Qué filo escoges? Todos los días tenemos que elegir con qué filo nosotros nos vamos a casar. O con el que crea a Dios, así mi intelecto, así mi razón no lo dijera del todo, pero bueno, Señor, tú lo dices en tu palabra, tú debes tener una razón para decirlo. Y después con el tiempo el Señor te muestra por qué es que te dice lo que te dice. Amén. O tú simplemente decides no creer. Del mismo modo que la palabra es para salvación para los que creen, también es destrucción para los que no creen. Es la misma palabra, es un juicio. Aquí los que creen, aquí los que no creen. Salvación para los que creyeron, condenación para los que no creyeron. Es sencillo, dos filos. La palabra tiene dos filos y tú debes elegir cuál de esos te va a tocar. Segunda a los Corintios 2, del 14 al 16. Segunda a los Corintios 2, del 14 al 16, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Amén. Entonces la pregunta es, ¿a qué quieres oler? ¿A muerte o a vida? Amén. Amén. Pero la palabra de Dios está ahí dispuesta para cualquiera que quiera creer. En un triunfo romano, que era esas celebraciones que se hacían de desfiles, como celebrando a los grandes generales por sus grandes triunfos, el olor del incienso para los vencedores era grato, ¿cierto? O sea, ellos ponían incienso en los templos paganos, ¿cierto? Y ese incienso, o sea, llenaban de tanto incienso el templo que el incienso se salía para la calle. Y olía ese incienso desde lejos. Entonces, venían aquí los generales, ¿cierto? Venían a ser coronados con una corona de laurel, por eso es que la de los olímpicos, algo parecido. Entonces, que era también una costumbre griega, ¿cierto? De coronar a los vencedores con una corona de laurel. Y así venían los generales marchando por creo que es la calle Apia, que es la principal de Roma, hacia donde está el Capitolio. Iban marchando y detrás iban amarrados con cadenas, como decía Mincita, los esclavos, ¿no? Los que habían sido subyugados y los reyes que habían sido vencidos. Entonces, mientras ese olor salía por la calle, el general olía ese olor del incienso y decía, ya voy a llegar allá a que me pongan la corona y todo el mundo me aplauda y me ovacione, ¿cierto? Pero ¿qué pensaba el rey que iba encadenado y sus esclavos? Cada vez está acercándose más el lugar donde voy a ser ejecutado. ¿Ves? Entonces es lo que está diciendo aquí Pablo en 2 Corintios 2:14. Para unos es un olor de vida. Genial, vamos a llegar a los cielos y vamos a ser coronados. Para otros es ¿qué? Olor a muerte, porque saben que no se han puesto de acuerdo con Dios y lo que les espera es una condenación eterna. Amén. Tremendo, esa palabra es tremenda. Entonces, la palabra de Dios, otro punto más, es filosa y escudriña nuestro corazón. Amén. Entonces, la palabra de Dios penetra hasta los límites, dice la palabra, hasta partir ¿qué? El alma. Primero, el alma y el espíritu. Primero comencemos por ese lado. ¿Qué es el alma? Que es la palabra sige o suge en el griego. Entonces, para los griegos era el principio vital del hombre.
¿cierto? O sea, lo que lo mantenía con vida, lo que nosotros llamamos el aliento de vida en el hombre, el alma, ¿cierto? Lo que mantiene a los seres vivos. El alma es como la parte inferior del ser humano, en donde están sus deseos como hombre natural. ¿Qué está en el alma? Sus sentimientos. ¿Qué está en el alma? Sus emociones. ¿Qué está en el alma? Su mente, sus pensamientos. Esa es el alma, ¿cierto? Dice la palabra en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que vive solo por el alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. O sea, yo le hablo esto a una persona que no tiene a Dios en su corazón y dice, ¿qué sandeces que está diciendo? No tiene ni idea de lo que está hablando, ¿cierto? ¿Cómo así que la Biblia va a hacer milagros? ¿Cómo así que la Biblia está viva? ¿Cómo así que la palabra de Dios hace eso en las personas? ¿Cómo así que está hablando de un cielo? Eso es puros cuentos, puras mentiras para las personas. Claro, y la persona incrédula, la persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, ella no cree en todas estas cosas, es locura para ellos, ¿cierto? Lo mira como un bicho raro, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener el Espíritu Santo para discernir las verdades de la palabra de Dios por el Espíritu, porque por la mente no lo podemos hacer. Amén. La mente no nos da para eso. ¿Qué es el Espíritu? En el griego es la palabra neuma y es aquello que nos proporciona la capacidad de razonar y de pensar, ¿cierto? Ese es el Espíritu, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que le puso Dios al hombre. Un espíritu. No lo puso en los animales. En los animales puso como un alma viviente, ¿cierto? Como un aliento de vida. Pero en el hombre puso un espíritu. Porque Dios es espíritu y la esencia de él la puso en el hombre. Y aunque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente, no quiere decir que no tenga un espíritu. Lo que pasa es que lo tiene, pero separado de Dios. Y necesita ser vivificado por el Espíritu Santo para que sea acercado al Señor. Esta es la parte del hombre que lo une a lo celestial y le da posibilidad de ¿qué? De comunicarse con Dios. Amén. O sea, es como, yo me acuerdo cuando nosotros compramos la casa, cuando yo era pequeño, tenía como 10 años, la compramos allá en donde vive mi mamá ahora. Mi papá compró esa casa, ¿cierto? En una urbanización, ¿cierto? Que todas las casas eran iguales, ¿cierto? Y yo me acuerdo mucho cuando instalaron el teléfono, porque el teléfono en ese tiempo era un lujo, ¿cierto? Entonces lo instalaron en la casa. Era rico, o sea, que usted era rico. Sí, o sea, sí, ya me sentía como mejor. Usted era. Amén. Usted rico. Entonces, tener ese teléfono era podernos comunicar con nuestra familia, ¿cierto? El lugar donde nos fuimos a vivir era alejado del resto de la familia, como al otro extremo de la ciudad de Bogotá, que sí que es bien grande. Entonces era bien al otro extremo. Tener el teléfono era tener el lujo de poder levantarlo y hablar con nuestros familiares. No teníamos que ir en bus hasta allá, sino podíamos hablar con él. Entonces, así es lo mismo el Espíritu Santo cuando viene al corazón de las personas. Tenemos la posibilidad de hablar con Dios sin necesidad de irnos al espacio, irnos al cielo para ir a hablar con Él. No, podemos tener una audiencia personal con Jesucristo y el Padre en nuestro mismo cuarto, en nuestro mismo apartamento, en nuestra misma casa, porque está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habilita a nuestro espíritu para comunicarse con Dios. Amén. En pocas palabras, la palabra de Dios dice aquí, examina tanto la vida terrenal como la existencia espiritual del hombre. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que pone a un lado lo que es del espíritu y pone al otro lado lo que es del alma. Amén. ¿Para qué? Para que tú sepas, aprendas a conocer qué es lo de Dios y qué es nada más tuyo. La palabra nos permite discernir entre lo que es de la carne y lo que es espiritual. Entonces ahí sí a lo que decía Manuela. Dice que penetra hasta partir también las coyunturas y los tuétanos.
Y aquí ya voy terminando con esta palabra, pero quiero que me pongas mucha atención porque es muy importante. Aquí se está refiriendo a lo que hacía el sacerdote en los sacrificios. ¿Ustedes se acuerdan que los sacerdotes, qué sacrificaban en los altares? Los becerros, los corderos, los animales, ¿cierto? Entonces se está hablando aquí de tuétanos, está hablando aquí de coyunturas, ¿cierto? Entonces el sacerdote tomaba el cuchillo y partía el animal, empezaba a descoyuntarlo, a quitarle todos los ligamentos, a separar las partes del animal, ¿cierto? Entonces quedaba, aquí la palabra tuétano es más exactamente la columna vertebral del animal, ¿cierto? Y sacaba la médula. Los tuétanos se refiere a la médula, lo que va, la esencia de la columna, ¿cierto? Lo que va en el centro de la columna. Entonces, imagínate que está diciendo eso de la palabra. Entonces, así está describiendo el Señor que hace una distinción de cada pensamiento. La médula está hablando de tus pensamientos, de todas las cosas que hay en tu corazón, de todos tus sentimientos. Y a veces tú y yo no nos entendemos lo que estamos sintiendo. No nos entendemos por qué sentimos lo que sentimos. Señor, esto será tuyo, no será tuyo. Se mezcla ya todo, el alma, el espíritu, ¿cierto? Y uno no sabe si es de Dios, no es de Dios, esto que estoy sintiendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la palabra penetra hasta partir los pensamientos, amén, separar todas las cosas y discernirte y decirte a ti claramente, esto es mío y esto no lo es. ¡Ay! Eso no es, Señor. Y a mí me parecía que sí era tuyo. No, eso no era mío. Eso era de tus sentimientos, eso era de tus emociones. Amén. Tiene el poder para discernir entre lo que es carnal, lo que es espiritual. La palabra no solo penetra en nuestro corazón para mostrarnos nuestro pecado, sino también para quitar el pecado y sanarnos de cualquier efecto de ese pecado en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Amén. O sea, no es solo como el cuchillo de los sacerdotes partiendo las cosas, sino es, podríamos decir, un cuchillo sanador. Un bisturí de Dios. Oye, y recibe esta palabra en el nombre de Jesús esta mañana. Dios es el mejor cirujano que pueda existir. Y Él sí sabe llegar a tus sentimientos y partir por donde es sin hacerte daño, sino sanándote. Es el bisturí sanador de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uy, tremendo, ¿no? Los pensamientos, ¿de qué habla? De los propósitos, habla de la mente, habla de los sentimientos del corazón. Y las intenciones, habla de las ideas, los conceptos mentales, el intelecto. Entonces discierne entre lo que son nuestros pensamientos en nuestra mente, en nuestros sentimientos, pero también las ideas. A veces vienen ideas a nuestra mente y pensamos que son de Dios y no son de Dios. O a veces pensamos que no son de Dios y sí son de Dios. Y uno dice, no, eso es mío, son ideas que se me han ocurrido. No, no son tus ideas, dice el Señor, son mis ideas. Amén. Y yo te hablo a ti en el nombre de Jesús, de tus sueños, que muchas veces vienen a tu mente y dices, ay, qué locuras se me están ocurriendo, ¿no? ¿Cómo yo voy a lograr eso? ¿Qué boba que se me ocurrió? No, eso no es así. Y el Señor dice, sí es así. Amén. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, cuando un sueño se te haga a ti inalcanzable, es porque es de Dios. Porque necesitas a Dios para poderlo cumplir. Si pudiera ser alcanzable por ti, ¿para qué necesitas a Dios? Pero si es algo inalcanzable, es perfectamente posible para Dios. Y Dios te está poniendo esas ideas, entre comillas, locas, porque Él es el loco que las va a cumplir. Amén. Es decir, Dios juzga qué de esto es de Él y qué no lo es. Debemos aprender a someter al Señor tanto nuestra parte emocional como nuestra parte intelectual. Por eso dice que penetra hasta partir los pensamientos, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
No podemos esconder nada de la palabra de Dios y termino leyendo el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? De Hebreos 4. Que es y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra es tremenda. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas. Esa palabra es clave ahí. Todas las cosas están abiertas. O sea, bajo el contexto que acabo de leer, de ese sacerdote como abriendo ese animal allá en el altar del sacrificio y sacando hasta la médula. Así es tu pensamiento y así es tu corazón delante del Señor cuando penetra la palabra y nada hay encubierto para Dios, sino que Dios todo lo saca a la luz. Y tú puedes engañar a los seres humanos y decirles, no, yo lo estoy haciendo con una intención correcta. No, la motivación es sana, con lo que yo estoy haciendo es una motivación preciosa, hermosa. Y Dios dice, no, no es así. Mira que la motivación con que estás haciendo esto no es para mi gloria, sino para tu gloria. Simplemente porque tú te agradas en hacer eso, o porque quieres este beneficio o tal cosa, ¿cierto? Y entonces Dios nos desnuda, nos descubre, nada hay encubierto para Él. Él descubre las reales motivaciones de nuestro corazón. Las palabras desnudas y abiertas se refiere a que como seres humanos siempre tendemos a disfrazar u ocultar bajo una apariencia exterior. Y ante los hombres lo podemos hacer. Todo bien, todo muy santo, todo muy correcto. Pero Dios dice, mira esa motivación. Ay, Señor. No, como decía una niña cuando éramos pequeños, no te vayas a las extremidades. No seas tan exagerado ahí. Es que tú sí que eres fanático. No. Ante Dios no sirve ningún disfraz. La palabra abiertas en el griego es como un trabalenguas. Tetragelísmenos. Tiene que ver con tres cosas y con eso termino. La primera tiene que ver con la lucha libre. La lucha libre, ¿cómo así? Donde el luchador podía llegar a inmovilizar a su adversario, ¿cierto? Eso es tetragelismo. De ese mismo modo, ¿sabes qué? Dios puede agarrarnos de tal manera que nos inmoviliza y tendremos que enfrentarnos cara a cara con Él, aunque otras veces lo hubiéramos podido esquivar. Amén. Entonces, haz de cuenta un luchador, como Jacob con Dios, y le hace semejante llave y lo deja ya medio torcido. Como cuando a mí me cogían así mis compañeros, diga cacao, diga cacao. Y el Señor lo pone a uno contra el piso con una llave alemana. Y bueno, a ver, ¿dónde estás? ¿Cuál actitud estás teniendo en el corazón? Y ahí, eso es tetragelismo. Yo no puedo disfrazar, sino que ya estoy puesto como contra la pared, como teniendo que decir realmente lo que hay en mi corazón. Lo segundo es como desollar a un animal. También se usa para hablar de despellejar ese animal. Aunque la gente ve nuestra apariencia exterior, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y lo tercero, para exhibir la deshonra de un criminal. Eso es lo más tenaz. Este término también se usaba cuando a un criminal se le ponía la punta de un cuchillo en la barbilla para obligarlo a mirar a todos para que vieran su deshonra. Entonces lo ponían acá. No podía hacer esto como salen en la televisión, que se ponen hasta capuchas, ¿cierto? Las capuchas en la cabeza y como que hacen esto con los policías y como que se esconden. Y hasta la televisión también les borra la cara para que no vean su deshonra. Pero con Dios no es así. Dios nos pone así, mire, con un cuchillo acá y como diciendo, muestre su cara de vergüenza, ¿cierto?
Asimismo serán obligados en algún momento a darle la cara a Dios y reconocer su propia deshonra los que no se hayan arrepentido. La incredulidad no se puede ocultar delante de Dios. Amén. Entonces, esa es la palabra que dice aquí. Todas las cosas están abiertas. Todas las cosas están desnudas. La palabra de Dios lo ha desnudado todo. La palabra de Dios lo descubre todo. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros afrontemos nuestra deshonra. Antes que lleguemos al tribunal en los cielos, la afrontemos acá. Reconozcamos nuestras vergüenzas. Reconozcamos lo que realmente hemos hecho mal. Y nos pongamos, ¿qué? A cuentas con Dios. Por eso dice el Señor: ponte de acuerdo con el adversario mientras estás en el camino, y no que seas llevado ante el juez y tengas que pagar hasta el último cuadrante. Dice así Jesús. ¿Y quién es tu adversario? ¿Sabes quién es tu adversario? El diablo. Pero entonces, ¿cómo así que me tengo que poner de acuerdo con el adversario? Sí, porque él muchas veces, lo que te está acusando el diablo tiene algo de verdad, sino que te está condenando. Pero tú no tienes que ponerte a hablar con el adversario, tienes que ponerte de acuerdo con Dios y decirle: sí, Señor, de lo que me está acusando el diablo algo de verdad tiene, ¿cierto? Pero ¿yo qué? Me arrepiento. Reconozco lo que me está mostrando tu palabra, antes que el mismo diablo. Tu palabra me está revelando de que sí, estoy mal y necesito ponerme a cuentas contigo y reconciliarme, del todo reconciliarme. Entonces vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para terminar. Amén. Amén. Tú también allá en la transmisión, colócate en pie y vamos a orar al Señor. Y te digo en el nombre de Jesús, la palabra es viva y eficaz. Aleluya. La palabra es viva y eficaz. La palabra entra como cuchillo caliente en mantequilla. Entra hasta partir el alma y el espíritu. Entra a partir las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu palabra preciosa. No queremos huir a tu palabra. No queremos evitar tu palabra. No queremos hacernos los locos con lo que tú, Señor, nos estás mostrando que debemos cambiar. Porque no vamos a cambiar por nuestras fuerzas, sino por el poder de tu gracia y de tu Espíritu Santo en nosotros. Tú nos ayudas a cambiar. Tú nos haces diferentes. Oh Jesús, tú nos haces diferentes. Por la obra y la actividad de tu palabra y de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, viene un cambio a nuestras vidas. Y yo declaro un cambio sobre tu vida. Y yo declaro un cambio en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Declaro un cambio para este año. Comenzamos con una palabra nueva en el corazón. Comenzamos con una actitud diferente hacia la palabra del Señor. No vamos a tratar de disfrazar nada delante del Señor. No vamos a tratar de ocultarle nada al Señor. Nos mostramos abiertamente tal y como somos, porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Oh Señor, y no te escondemos nada. No te escondemos nada de nuestras motivaciones. No te escondemos nada de nuestras intenciones. No te escondemos nada de nuestros pensamientos hacia los demás o hacia las cosas tuyas. No te escondemos nada, Señor. Podemos tener planes secretos para otros que no los conocen, pero para ti no tenemos ningún secreto. Tú descubres todos nuestros secretos, Señor. Tú los sabes todos. Señor, conoces las intenciones de nuestro corazón, de manera que purifica esas intenciones, purifica nuestras motivaciones, que sean alineadas, Señor, a tus planes y a tus propósitos con nosotros, Señor. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, buscando nuestro propio beneficio a nuestra manera, Señor, sino que nos alineemos contigo y tú puedas darnos lo que realmente esperabas darnos, Señor. Esperabas darnos en este tiempo. Señor, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra en esta mañana. La recibimos con mansedumbre y con fe de que esa misma verdad que nos confronta tiene el poder también para transformarnos. Transfórmanos por tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí donde está, recibe. Solo unos segundos más, recibe
de la transformación que trae la verdad de la palabra de Dios. Recibe esta palabra en tu corazón, recíbela en fe, recíbela creyendo, recíbela que es para ti, es para ti. Alguno puede decir esta mañana, si la hubiera escuchado tal persona, si la hubiera escuchado tal otra persona, mi papá, mi hijo, mi suegra. Pero no, esa palabra es para ti. Esta mañana la has escuchado porque es para ti, para ti. Recíbela en tu corazón con mansedumbre y di, gracias Señor, gracias por esa palabra. La necesitaba ser orientado, necesitaba, Señor, entender un poco más del poder que hay en tu palabra, el poder para cambiarme y para hacerme más agradable a ti. No puedo en mis fuerzas, pero tu palabra puede hacer por el Espíritu Santo lo que en mis fuerzas jamás podría hacer. Y te doy gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor por este tiempo de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición es recibir la palabra del Señor y de esta manera. Amén. Yo sé que ha sido muy edificado a través de este compartir. Y como decíamos al principio, que puedas tú difundirlo, hacerlo llegar a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares que tú ves que necesitan de entender esta parte de las Escrituras. Amén. Recuerda que estamos transmitiendo los miércoles a las 8:30 de la noche por el Facebook, la página de la Iglesia Pionera, para que tú estés allí muy pendiente porque estamos hablando y tratando temas diferentes a los que tratamos otros días. También estamos los viernes allí conectados a las 8 de la noche, pero por Google Meet. Amén, para que tú estés allí conectado con nosotros, escuchando esta palabra también, pero compartiendo, porque allí es la oportunidad para estar nosotros dando nuestra opinión acerca de las enseñanzas que estamos recibiendo. Y el sábado también por el Facebook, allí en la Iglesia Pionera, estamos nosotros transmitiendo las enseñanzas. Y el domingo nos reunimos para nuestra reunión especial, nuestra reunión principal de la semana, a las 10 de la mañana por Google Meet, para que estés muy pendiente y puedas entonces adorar con nosotros al Señor y recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Varios testimonios hemos recibido de lo que el Señor está haciendo y nos alegra muchísimo que el Señor esté edificando cada vida. Así que queda muy pendiente de lo que estamos desarrollando en este tiempo y abre tu corazón para que Dios siga ministrando e impartiendo por el Espíritu Santo y su palabra la bendición a tu vida. Bendiciones.